Señor nuestro Rey. Aleluya. Santo, santo, tú eres santo, mi Salvador. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, tú eres santo, mi Salvador. Digno eres tú, digno eres tú. Aleluya, aleluya, te adoramos, Señor nuestro Rey. Aleluya, aleluya, te adoramos, Señor nuestro Rey. Aleluya, santo, santo, tú eres santo, mi Salvador. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, tú eres santo, mi Salvador. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, tú eres santo, mi Salvador. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, santo. Gloria a Dios. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, déjanos seguir sintiendo tu presencia. Te ofrendamos nuestras vidas, oh Dios. Y ahora al escuchar tu palabra, no solo queremos ofrendarte los cánticos, las plegarias, queremos darte nuestros corazones. Háblanos, oh Dios. Háblanos de tal manera, oh Dios, que podamos ser guiados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento en tu casa, donde esté, y los que están aquí también. Vamos a acomodarnos para escuchar la palabra. Gracias a Dios por los dones maravillosos que nos das, que nos da. Qué valioso es cuando podemos sincronizar los dones y complementarnos unos con otros. Por eso Dios no nos dio a todos el mismo don. Por eso en el cuerpo no todo es ojo, ni todo es pie, ni todo es nariz. ¿Se imagina que todo sea una sola nariz? Pero Dios nos combinó diferentes miembros para formar un cuerpo para su gloria y su honra. Y así es la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde unos hacen una cosa y otros otra para gloria de Él. Y cuando hacemos las cosas para su gloria, entonces puede salir una linda sinfonía, algo maravilloso allí para su honra, para su gloria. Vamos a la Biblia. ¿Tienes tu Biblia allí? Abre tu Biblia.
Si no tienes la Biblia en libro, abres tu celular, pero busca la Biblia y vamos todos a participar de la palabra de Dios. Yo estoy con mi serie del Sermón del Monte. La semana pasada hicimos una pausa, pero hoy seguimos con el Sermón del Monte. Estamos en el capítulo 6. ¿Está listo? ¿Está lista? Ya estudiamos todo el capítulo 5, las bienaventuranzas. Ya estudiamos toda la sección que tiene que ver con la sal de la tierra, la luz del mundo. Y también ya vimos todo lo que tenía que ver con la sección de la ley, desde el versículo 17 hasta el versículo 48 del capítulo 5 de San Mateo. Ahora vamos a estudiar San Mateo capítulo 6. Ya la semana antes pasada estudiamos la primera sección. Decíamos que San Mateo capítulo 6 está dividido en dos. San Mateo 6 está dividido en dos. Tiene los versos del 1 al 18 y luego los versos del 19 hasta el 44. En la primera sección, los versos del 1 al 18, allí está hablando de nuestra intimidad con Dios. Cómo uno como cristiano crece en intimidad con Dios. Está hablando de prácticas que tenemos que hacer, que los judíos hacían. Cristo no dice que no se hagan, sino que dice cómo se hagan. Hablábamos del tema de ayudar o servir al necesitado. Y recuerden que estudiamos esa porción, San Mateo capítulo 6, los versículos 1 al 4, donde nos decía que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda, y que es algo que lo hacen entre tú y ¿quién? Y Dios. Aprendimos que servir al necesitado tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Es decir, cuando sirvo al necesitado, no solo yo soy bendecido. Cuando sirvo al necesitado, digo, no solo él es bendecido porque le doy, sino yo soy bendecido, o el primero en ser bendecido soy yo. Interesante. La segunda sección trata de la oración y la siguiente del ayuno. Y hoy vamos a hablar de la oración. De eso quiero que hablemos hoy. El versículo que rige toda la sección es San Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Es el versículo que rige a la hora de servir al necesitado, al momento de orar y al momento de ayunar. Es muy fácil que la gente sepa lo que hago. Es muy fácil que le cuente a alguien a quien estoy ayudando. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que sea alguien entre nosotros. Es muy fácil que la gente sepa cuánto oro, cuán piadoso soy, cómo oro, cuándo oro y cuánto oro. Pero tampoco es un asunto que lo hace con los demás, sino tiene que hacerlo con ¿quién? Guardaos, cuidaos, cuídate. Guárdate de hacer las cosas delante de los hombres para ser visto por ellos. En esta sesión yo tengo 3 puntos para ustedes. Eso no es nueva noticia, ¿verdad que no? Eso ya ustedes se lo saben, pero estos 3 puntos están en el mismo texto. Yo lo estoy sacando del mismo texto. El punto número 1, ¿cómo no orar? ¿Cuál es el punto 1? ¿Cómo no orar? El punto número 2, ¿cómo orar? Y el punto número 3, la oración modelo. ¿Qué orar, María? La oración modelo. ¿Cómo no orar? ¿Cómo orar? ¿Y cuál es la oración guía que el Señor nos dejó? La oración modelo. Yo quiero invitar a los que están en el chat que ahora se conecten con el mensaje. Saluda a tu hermano cuando acabe el tema. Socializamos al final. Ahora ya entramos en adoración. Así que conéctate, responde el texto, di amén. Conéctate con nosotros en este mensaje de manera especial. ¿Cómo no orar? ¿Cómo no qué? ¿Cómo no orar? Ahora no es tiempo de que mire al vecino, es tiempo de que nos miremos a quienes. No es tiempo que yo diga, oye, mira cómo ora fulano y mengano. No, es como yo oro y como Dios quiere que yo ore. Cuando ores, versículo 5 y versículo 7, San Mateo 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman. Oiga, qué palabra más fuerte. A ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué?
para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Al orar, dice el verso 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serían, ¿qué cosa? Escuchados u oídos. Aquí hay un par de correcciones que Jesús hace. Un par de cosas. Estos 3 sermones, el anterior de esta serie, este y el que viene, son muy importantes porque el ser humano de manera sutil, tan sutil que a veces ni él mismo se da cuenta, se puede convertir en alguien que hace su justicia delante de los hombres y no delante de Dios. Por eso deberíamos cuidarnos y acuñar la práctica de que cuando alguien nos reconozca a alguien y nos elogie, digamos para nosotros, y si es posible para el otro, alabado sea el Señor. Esto es para gloria de ¿quién? Para gloria de Dios. A todos nos gusta que nos den unas palabritas de afirmación. Qué bien lo hiciste, qué bien te quedó. Pero no se trague esa afirmación para usted solo, porque le quedó bien, porque Dios lo bendijo, porque Dios estuvo con usted, porque Dios le dio esa gracia, porque Dios te proporcionó ese don, ese talento. A Él sea la gloria. Pero de manera muy sutil, cuando hacemos algo, sobre todo algo piadoso, podemos estarlo haciendo y de repente la recompensa que estamos recibiendo es que los demás nos admiran y los demás no ven. Jesús dijo, no, cuando ores no hagas así, dijo Jesús. Lo primero que yo veo en esta expresión, cuando ores, da a entender que la oración no es una opción. Cristo no dijo, si oras. ¿Cómo fue que dijo? Cuando ores. Y 3 veces en la sesión se repitió esa expresión. Cuando ores. Dando a entender que la oración es básica en la vida del cristiano. Y si yo tengo que orar y la oración es parte de mí, más me vale aprender cómo orar, ¿sí o no? Si la oración es una parte integral del cristiano, si el cristiano siempre tiene que estar orando, si el cristiano no puede prescindir de la oración, entonces sería maravilloso que aprendiéramos a orar. Por otro lado, la oración es la vida del alma. Así dice el Camino a Cristo, capítulo 11. La oración es ¿qué cosa? Por eso, en una parte dice que cada respiración sea una. Y el apóstol Pablo nos va a decir en la Biblia, nos va a decir, orad sin. Lo que está diciendo, no puedes vivir sin orar. Yo quiero decirte, hermano, que si te pones a revisar tu vida espiritual y a revisar por qué no creces, el problema empieza a resolverse ahí. Cuando empezamos a orar. Porque el que ora y ora de verdad, Dios lo irá guiando, lo irá moviendo y lo irá llevando de un paso a otro. En esta primera parte yo veo 2 cosas que Él dice que no hagas. Por eso dice, ¿cómo no orar? Yo veo 2 cosas que Dios dice que no haga. A ver, los que están en el chat pueden participar conmigo. En los versículos 5 y 7 hay 2 cosas que Cristo dice que no hagamos cuando oramos. Escríbelo en el chat. Tengo que ponerle tarea a ustedes ahí. Ahí tienen que trabajar. Y si tú estás aquí en la iglesia, entonces hay 2 cosas que el Señor dice que no hagas cuando oras. Número 1, cuando ores no sea como los hipócritas. Esa palabra duele. A nadie le gusta que le digan hipócritas. Pero muchas veces actuamos así. Hipócrita es cuando actúo de una manera, pero soy otra cosa. O cuando aparento ser una cosa y soy otra. O cuando hago una cosa de una forma, pero tengo otra intención. No seáis como los hipócritas. ¿Y qué hacían los hipócritas? ¿Qué hacían los hipócritas? Ahí está, Mabel me respondió. Qué bueno, Mabel, Dios te bendiga. Lo primero que Cristo dice, no, cuando ores, no seas como los hipócritas. Así que como tú y yo oramos y tenemos que estar orando, vamos a revisar qué hacían los hipócritas y nosotros, ya seamos hipócritas o no, vamos a dejar de hacer eso para que nuestra oración sea una oración que agrade a Dios y que bendiga a los demás. ¿Qué hacían los hipócritas? Los hipócritas, ellos amaban o ellos aman, le gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los. ¿Cuál era el problema de los hipócritas? ¿Que oraban de pie?
No. ¿Cuál era el problema de los hipócritas? Que oraban ¿para qué? Para que lo vieran. Pastor, pero yo cuando oro no oro para que me vean, yo oro para que Dios me vea. Recuerda que te dije en la introducción que tenemos que cuidarnos porque muchas veces las acciones piadosas que hacemos podemos sentir que las hacemos para Dios, pero muy al fondo estamos también siendo alimentados por lo que el otro ve. Y en nuestra vida íntima con Dios dice la palabra, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. El primer problema que Cristo señala aquí, cuidado, no hagáis como los hipócritas, porque cuando oran, ellos aman, ellos disfrutan ponerse de pie en la sinagoga. La expresión de pie es ponerse donde la gente los vea, u orar en las esquinas de las calles donde la gente también podía verlos y oírlo. Tres cosas hacían los hipócritas: amaban orar en pie en las sinagogas, amaban orar en las esquinas de las calles, que es prácticamente lo mismo, y lo hacían para ser vistos por los hombres. Nuestra vida piadosa es para vivirla en la presencia ¿de quién? De Dios. Nuestra vida piadosa no es para vivirla en la presencia de la gente. Cuando vivimos nuestra vida piadosa en la presencia de la gente, podemos caer en la fatal situación de empezar a hacer las cosas para ser vistos por la gente. Y aunque muchas veces no lo hacemos con esa intención, se llega el momento que estoy pendiente a cómo lo hago delante de la gente. Discurso Maestro de Jesucristo, página 72 dice, los fariseos tenían horas fijas para orar. ¿Qué tenían los fariseos? Horas fijas para orar. Un judío tenía que orar 3 veces al día. Tenía que orar en la hora, a ver si recuerdo bien, tenían que orar en la hora tercera. Unos escritores dicen que no era obligatorio orar en la hora tercera, pero no podía pasar la hora tercera sin haber orado. La hora tercera es 9 de la mañana. ¿Eso es malo? Eso es bueno, tener horarios para orar, aunque la Biblia dice orad sin cesar. El ser humano tiene una naturaleza tan corrompida, nosotros tenemos una naturaleza tan corrompida que hasta las cosas buenas que Dios nos da para nuestra bendición las corrompemos. Por eso es que el secreto es ven a la presencia de Dios, ríndete en la presencia de Dios para que Dios santifique lo que haces. Porque orar 3 veces al día puede llegar el momento que ya crea que resolviste, que está bien. Ah, ya yo oré, estoy bien. Y cuando llega la otra hora, yo oré, ya está bien. Y posiblemente no está haciendo lo que Dios dijo, que es entregándole tu corazón a Dios como debes entregarlo. Costumbre, hacerlo un hábito, una tradición. Tenían que orar antes de las 9, tenían que orar antes de la hora sexta, las 12, y algunos discuten si era antes de las 3, la hora nona, o tenían que hacerlo antes del anochecer. Una persona que seguía estas reglas, ustedes saben que el judío generalmente era un legalista, estaba más atento a la ley, a la norma, a la regla, que a lo que realmente le debía guiar, que era un corazón contrito, humillado, entregado a Dios. Eran más estrictos en hacer las cosas como se decían, aunque en su interior eran otra cosa. Por eso Cristo le dijo, sepulcros blanqueados, por fuera se ven bien, por fuera lo hacen todo bien, por fuera lo hacen todo perfectamente, pero su corazón está corrompido, están podridos, le dice Jesús. Por dentro son inmundicia. Por fuera son como mármol blanco de un sepulcro, pero por dentro están dañados. Porque todo lo que se veía y la gente veía eran perfectos, pero lo que no se veía, En mensajes anteriores estudiamos que nuestra preocupación debería estar en venir a la presencia de Dios y no a la presencia de la gente. Que mi afán debe ser cómo yo cumplo lo que me hace venir a Dios y Dios me guiará con su espíritu para ahora vivir delante de la gente. Interesante, ¿verdad? Cuando a un judío le cogían las 9 de la mañana, no oró a las 7, no oró a las 8 y le cogía a las 9 de la mañana en la calle, ¿qué hacía? En la plaza, en el mercado, en la esquina, en la sinagoga, ahí mismo, ¿qué hacía? Repetía sus oraciones. Habían 2 tipos de oraciones que había que repetirlas diario. Estaba la Shema, Deuteronomio 4, 1 al 6 y otras sesiones más. La Shema, oye Jehová, uno es. Shema quiere decir oye, oye Israel. Jehová uno es. Y se paraban y repetían la Shema.
Había otra oración que era una gran cantidad de bendiciones, tenía unos 18 puntos, luego llegó a 19 y ellos también se paraban a repetirlo sin parar, a repetirlo, y luego de allí seguían. Cuenta la historia, o no sé si era una historia, de alguien que estaba persiguiendo a alguien para darle muerte, para matarlo, lleno de ira, de fuego, para matarlo, y cuando va corriendo sonó el pito de las 9 de la mañana. Y se acordó que no había orado, se detuvo, repitió corriendo sus oraciones y luego siguió persiguiendo al hombre. Porque eso ocurre, llega el momento que creo que si sigo las reglas, si hago el punto, si hago esto, si hago aquello, y luego caemos en un vacío espiritual, luego caemos en que estoy vacío, no siento, no tiene sabor la vida cristiana. No, es que hace tiempo te apartaste del Dios de la vida cristiana por seguir rutinas o por convertir las reglas en un mero fin en sí mismo. Las normas y las reglas son necesarias, son buenas, pero nunca sin perder la vida que Cristo da en el corazón de las cosas. Los fariseos tenían horas fijas para orar, y cuando, como sucedía a menudo, en el momento designado se encontraban ausentes de casa, fuese en la calle, en el mercado, en la multitud apresurada, allí mismo se detenían y recitaban en alta voz sus oraciones formales. Un culto tal, ofrecido simplemente para glorificar el yo, mereció la más severa reprensión de Jesús. Era un asunto de vanagloria. Dice el texto, amaban orar de pie en las plazas, amaban orar de pie en la sinagoga para ser visto de los hombres. Era un asunto de apariencia de piedad, una piedad que Dios no bendice. De hecho, el texto dice que cuando hacemos eso ya tenemos nuestra recompensa. Cuando algo que yo hago para alabar a Dios, lo hago con la intención de que me vean cómo quedé, cómo fui, ya esa fue mi recompensa cuando te elogian, porque ya Dios no va a bendecir eso. El texto dice, ya son recompensados. Nuestra vida de piedad y devoción se vive en la presencia de Dios, en intimidad con Dios. Y ahora oigan qué interesante. Y entonces Dios permitirá que los frutos de esa experiencia salgan a la vista de los demás. ¡Aleluya! No esté preocupado cómo te ve la gente, está preocupado de cómo te ve Dios. No esté preocupado de venir y hacer las cosas donde la gente te vea, está preocupado de venir y hacer las cosas donde Dios te vea. Dice el texto que ese Dios que te ve en secreto, ¿qué hará? Porque Dios no se queda con lo de nadie. Si es que hay algo de nosotros, porque todo es de Dios. Pero Dios nos ha comparado con los frutos del árbol, ni con la rama, ni con el tallo, ni con las hojas. ¿Qué es lo más lindo que hay en el árbol? ¿Qué es lo más lindo que hay en el árbol? Los frutos, y Dios nos compara con los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Cuando vivo una vida de piedad en la presencia de Dios, Dios permitirá que los frutos de esa experiencia salgan a la vista de los demás. Pero tú y yo estamos tan empeñados en estar en la presencia de Dios que no estamos pendientes qué está viendo la gente. Pero la gente está glorificando a Dios, porque dice el texto, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. La primera cosa que Cristo dice que nos cuidemos es de hacer nuestra justicia como los hipócritas que amaban en ser vistos por las personas. La segunda cosa, la tiene allí en el verso 7. ¿Qué otra cosa Cristo le dijo que no hagan? Vamos a ver. No seáis como los hipócritas. En el verso 7 dice, no seáis como los gentiles. Solo que no lo dice empezando, lo dice después. Dice allí, no seáis como los gentiles. ¿Qué hacían los gentiles? Ellos pensaban que por sus palabreríos, ¿y qué más? Y repeticiones, ellos pensaban que por eso eran escuchados. Eso creían ellos, no seáis como los gentiles. Porque ellos creían que por sus repeticiones
y por su palabrerío serían escuchados. Dos cosas que el Señor ahora está diciendo aquí con la oración. No, mucha repetición no tiene sentido, y unas palabrerío, hablo, tampoco tiene sentido. ¿Será que Dios está en contra de las oraciones largas? Cristo oraba toda una noche. Dios no está en contra de las oraciones largas. De hecho, Dios quisiera pasarse el día orando y hablando con nosotros. Dios está en contra de los palabreríos y muchas palabras en las oraciones que no te llevan a ninguna parte. Los gentiles eran paganos. Adoraban a sus dioses. Los gentiles creían que mientras más larga era la oración, más podían aplacar la ira de sus dioses. ¿Escucharon? Los gentiles creían que debían repetir y repetir para grabar en la mente de sus dioses el pedido. Así que repetían como una manera de convencer a su Dios. De hecho, nosotros los cristianos a veces oramos estilos gentiles paganos. Y usamos expresiones en nuestras oraciones que al oído de una persona inocente distorsionamos el carácter de Dios. Oh Dios mío, ten piedad de nosotros. Entonces usted está hablando con un Dios cruel. Cuidado como nos expresamos. Dios tiene más deseo de bendecirnos que nosotros de pedir. Señor, te ruego, por favor, Señor, te ruego. La oración no tiene como propósito cambiar a quién. Cambiar a Dios, sino cambiar a quién. Cambiarnos a nosotros. Y a veces nuestras oraciones se parecen a las que hacían los gentiles, que hablaban a sus dioses paganos, que ellos consideraban que eran castigados por la ira de esos dioses y que había que aplacar la ira de esos dioses con sacrificios y con un montón de cosas, porque eran dioses crueles. Pero Dios es ¿qué cosa? Dios es amor, es nuestro Dios maravilloso. Podemos acercarnos a Dios con confianza. Los gentiles creían que repetir por la saciedad podía hacer que su Dios, que no tenía intención de bendecirlo, harto de que le pidan tanto, iba a responder. ¿Escucharon esa expresión? Sí, los gentiles creían que su Dios es pagano. Cuando ellos lo hartaban de repetirle tantas veces lo mismo, lograban que ellos hicieran lo que ellos querían que hicieran. De manera que de esa forma el ser humano podía manipular a su Dios. No me respondió aquí, ahora voy a hacer esto. Por eso ustedes recuerdan a Balaán y a Balac. Balaán le dice a Balac, ya yo no puedo maldecir porque Dios dijo que no. Balac dice, hagámosle otro sacrificio. Y van al otro sacrificio y luego Balaán le dice, que no puedo maldecir a quien Dios bendice. Balaán entendía, pero Balac no, que era pagano. Y ahora Balac le dice, pues vayamos a lo alto y allá hagamos otro. En otras palabras, debemos convencer a tu Dios, o a los dioses hay que convencerlo. Dios ya está convencido, Dios nos ama de antemano. Antes que existiéramos ya Dios nos ama. Y antes que soñáramos clamar y pedir, a Dios lo conoce todo. Alabado sea el Señor. Te puedo dar un par de ejemplos en la Biblia. Dice que en el Primera de Reyes capítulo 18, cuando David confrontó a los profetas de Baal y se fueron al monte Carmelo, y allá en el monte Carmelo empezaron a mostrar quién era el Dios verdadero. ¿Recuerdan el trato que hicieron, que hizo Elías con los profetas de Baal? Quien descienda fuego del cielo es el Dios. Y así que Elías le dijo, ustedes primero, y ellos eran muchos. Ellos pensaron, aquí ganamos porque Elías es uno solo y para convencer a su Dios va a tener que hacer muchas cosas. Pero ellos eran ¿cuántos? 400 profetas de Baal, 750 profetas de Baal y creo que 400 de Acera. 1000 qué sé yo cuántos profetas. Así que ellos dijeron, nosotros convenceremos a nuestros dioses primero. Y dice que empezaron desde la mañana hasta el mediodía a tratar de convencer a su Dios. Dice la Biblia que repetían sin parar hasta el mediodía, Baal, respóndenos. Y danzaban diciendo, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y ese estribillo no se iba como una manera de saciar, cansar a Baal para que Baal hiciera ¿qué? Lo que no sabían era que Elías sabía lo que estaba pasando con Baal. Elías le dijo, Baal está dormido, despiértenlo. En cambio, cuando Elías le tocó a orar, no tenía que convencer a Dios.
Solamente le dijo: Señor, gracias, desciende, manda fuego para que esta gente sepa quién es el Dios verdadero. Por eso cuando ores, no seas como los gentiles de muchas repeticiones y de palabreríos. En el libro de los Hechos, capítulo 19, hay un caso más que ilustra esto. Cuando Pablo llegó a Éfeso y empezó a predicar y la gente empezó a convertirse, dice la historia que ahora ya no querían comprar la estatuilla de la princesa Diana. Y pronto los fundidores de la estatuilla empezaron a ver pérdidas. Y cuando empezaron a ver pérdidas se quejaron. Y para resolver el problema, dice que alborotaron y entonces dijeron: esta gente nos están quitando no solo el negocio, sino que nos están quitando nuestra costumbre de adorar a la princesa Diana. Y entonces dijeron: grandes Diana de los Efesios, ¿cómo esta gente nos están quitando nuestra diosa? Y dice que se amontonó el pueblo y por cerca de 2 horas gritaron sin parar: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, hasta que una confusión tomó el lugar. La gente no sabía lo que estaba haciendo por repetir. De esta manera pensaban que estaban convenciendo a sus dioses, pero no. Cuando vayas a hablar con Dios, Dios está ahí cerca de ti. Dios te oye. No necesito decir un montón de palabras. Lo que necesito es abrir mi corazón. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No dice al que ore más bonito, al que ore mejor, al que diga las palabras más rebuscadas. Otro error de repeticiones y palabreríos cuando oramos es que le ponemos un montón de títulos a Dios. Había una oración judía que tenía 16 adjetivos antes de empezar a orar. Dios santísimo, clemente, bueno, bondadoso, y luego, no estaría mal si tú en tu oración privada empiezas a tomar cada uno de esos atributos y a celebrarlo con tu Dios. Pero repetirlo por repetir una introducción pomposa no tiene sentido. A veces oramos tan largo. De hecho, hay una cita, no la tengo aquí. El hermano Braulio me la ha recordado a veces que hablamos del tema. A veces somos asesinos de la congregación con oraciones tan largas. No tenemos derecho a orar 3 minutos aquí de rodillas si en la casa no oramos 2. Debe estar siguiendo, hermano, porque estoy siendo hipócrita. Aunque no sea intencional, si en la casa no soporto 5 minutos de rodilla orando, ¿cómo en la iglesia quiero orar y que los hermanos se queden ahí 10 minutos de rodilla? Cuando ores, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. La oración en pública debe ser breve, corta. No es tu oración ni mi oración. La oración pública es la oración de la congregación. Cristo aquí está diciendo: cuidado. Algunos religiosos de hoy también usan esa práctica. Repiten una misma frase hasta caer en éxtasis. ¿Han visto eso? Cogen una frase de un canto, de una oración y la repiten hasta caer en trance o hasta desmayarse. Y a esa frase le suman expresiones como santo, como espíritu, y ya con eso creen que Dios está allí. Cristo dijo: no seáis como los gentiles que por vanas repeticiones y por sus palabreríos creen que son escuchados. Nuestro Dios está cerca. Cuidado. A Dios no hay que convencerlo para que nos ayude. Dios es bueno. ¿Escuchaste eso? Él tiene más deseo de darnos que nosotros de pedir. Cuidado, a Dios no hay que repetirle las cosas para que las entienda. Aún no está la palabra en nuestra boca. ¿Y qué cosa? Y Él ya la sabe. Dios no solo escucha tus palabras, Dios mira tu corazón. Y su Santo Espíritu no solo toma tus palabras, presenta ante Dios las intenciones del corazón. Alabado sea el Señor.
Así que cuando oras, no tienes que tener muchos palabreríos. Asegúrate de derramar tu alma a Dios y hablarle con un corazón sincero. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Versículo 8 del mismo texto que estamos, San Mateo 6. Dios sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Pues ¿para qué oramos, pastor? Porque si Dios sabe lo que necesito, ya Él lo sabe, no debo pedírselo. La oración no es un don para pedir cosas, aunque de efecto secundario podemos pedir cosas. La oración es un don para comunicarnos y estar en comunión con Dios. La oración es un don para venir a la presencia de Dios, porque somos transformados en su presencia. Este corazón cambia en la presencia de Dios. Esta naturaleza cambia en la presencia de Dios. Estos malos hábitos cambian en la presencia de Dios. Esta vida de tradiciones pasadas con todo lo que arrastro cambia en la presencia de Dios. De manera que la oración no es para yo traer una lista y manipular a Dios y dirigir a Dios. Dios, haz. A veces cuando oramos pareciera que el jefe soy yo y Dios el siervo. ¿O no es así? Porque le traigo la lista a Dios de lo que haga. Señor, y mañana resuélveme esto. Oh, mañana, qué interesante. Señor, y esto, cuando el mismo Jesús, cuando oraba con Dios, no se atrevió a decir lo que quería, sino que dijo, hágase tu voluntad. Alabado sea el Señor. No oramos para que Dios se entere de lo que necesitamos. Oiga esto, aprendas esto. No oramos para qué. No oramos para que Dios se entere de lo que necesitamos, sino para percatarnos nosotros mismos de nuestra real necesidad y mostrar humildemente que dependemos de Él en todo y que de Él lo esperamos todo. Para eso oramos, no para que Él se entere, sino para yo realmente ver mi real necesidad. Para eso es que oramos. Así que cuando ores, no sea como los hipócritas y como los... ¿Qué hacían los hipócritas? Hacían su piedad delante de los hombres para mostrarse tan piadosos y tan santos. Cuando la gente vea que tú eres un hombre santo y consagrado por las prácticas piadosas de oración que haces en público, eso es falso. Ahora, cuando la gente vea que tú vives la palabra de Dios y sirve al prójimo sin tú proponértelo, entonces sí es obra de Dios y que Dios sea glorificado y no tú. ¿Cómo orar? La primera parte fue ¿cómo no qué? No debo orar para que la gente me vea, no debo hacer alarde de mi santidad en público, no debo orar con vanas repeticiones, no debo orar con muchos palabreríos. Usted puede orar toda la noche con Dios. Dios no censura la oración larga. Dios lo que censura es que lo tratemos a Él como que es una estatuilla, un Dios y que hay que repetirle las cosas tantas veces. Dios es un Dios real que está en nuestra presencia. ¿Cómo orar? Versículo 6. Pero tú cuando ores... Voy a usar 3 versículos en esta sesión. Versículo 6 y los versículos 14 y 15. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto. ¿Cierra qué? Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús no está en contra de la oración pública. No. De hecho, alguien escribió que si voy a elegir no orar para que no me vean, mejor oro que me vean, porque es peor no orar y que no me vean. ¿Usted escuchó el trabalengua? A veces yo le digo algunos trabalenguas a ustedes. Si yo no voy a orar porque no quiero que me vean, es mejor orar aunque te vean. Y pídele a Dios entre la oración que te cambie el corazón para no orar para que te vean, pero lo mejor es que ore. De hecho, Cristo oraba en público. Otro día podremos hablar de la oración en público. Las oraciones en público deben ser breves. Las oraciones en público deben buscar exaltar el nombre de Dios. Hay que orar en público. Pero nada sustituye la oración privada. Ni la oración familiar, ni la oración en la iglesia. La oración que sostiene el alma es la oración privada. Y a eso se está refiriendo Cristo aquí. Cuando ores, otra vez la expresión... Pero cuando ores, dando a entender que la oración no es opcional, es una necesidad, entra en tu cuarto. Y no te conformes con entrar al cuarto. ¿Qué más dice?
Oye, es tan privado, ahora está diciendo, ni siquiera ante tu familia tú debes ser alarde de piedad. Ni siquiera ante tu familia tú tienes que estar. Claro, nuestros hijos nos van a ver orando, van a saber que oramos. Pero la oración es un proceso tan íntimo con Dios que hay que evitar que cualquiera oiga, que cualquiera vea. De hecho, la sierva del Señor dice que la oración es para traer nuestras cargas a Dios y esas cargas no debían caer sobre ningún otro oído. Entra en tu cuarto, cierra las puertas y ora a tu Padre como ahora dice. Oye, es repitiendo la idea, vete a tu cuarto. ¿Y por qué quieres vaya a tu cuarto? Para que estés solo. Cierra la puerta para que estés más solo. Y ahora, ¿cómo? O en secreto, no es que te va a atracar el cuarto y va a empezar a gritar. Hay gente que se trancan en los cuartos. Yo conozco personas que yo lo he escuchado en la casa de al lado orando al Señor. Vigilando en la casa de al lado y teniendo su oración de plegaria al Señor y yo lo escucho en la mía. Entra en tu cuarto. Cierra las puertas y ¿qué más? Está hablando de un lugar privado donde solo pueden conversar tú y Dios. Jesús solía irse a la montaña para orar, a un lugar solitario para orar. Jesús no tenía casa. ¿No tenía qué? Así que cuando Jesús llegaba a la casa de Pedro, él no le decía, dame tu aposento, Pedro. Él se perdía entre la gente y se desaparecía entonces. Y se iba a orar solo. Además de decir que cierre las puertas, dice, ora a tu Padre. ¿Ora a quién? Estoy hablando de la sesión que dice cómo orar. Orar es intimidad con Dios. Irme a un lugar donde solo Dios y yo estemos. Preferiblemente que nadie sepa. Y es el momento de derramar el alma a Dios. Ora a tu Padre. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tú. Debes saber que no le está orando a un desconocido. ¿A quién le está orando? A tu Padre. No es una oración a las personas. No es una oración para que el otro oiga. Es una oración a mi Padre. Tanto la oración privada como la oración en público debe ser dirigida a Dios. Si Dios es nuestro Padre, deberíamos orar con confianza. ¿Cómo deberíamos orar? A Dios le gusta que le hablemos con confianza. Por eso la expresión en la Biblia, Abba, Padre. ¿Qué significa? Papito, Daddy. Es una expresión que habla de la cercanía. Abba, Padre. Papito, mi papá. Por eso podemos venir a Dios con confianza, acercarnos a Él, presentar a Dios. Estoy leyendo una cita ahora, discurso maestro, no, Camino a Cristo. Miren qué cita más bella. No se me cansen, pero es bellísimo. Dice aquí, Camino a Cristo, página 100. Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas y gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. Aleluya. ¿Qué más dice? El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestra tristeza y aún por nuestra presentación de ellas. Y cuando usted le presenta a Dios su tristeza, Dios se conmueve. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la soporte, pues sostiene los mundos y rige todo el universo. Ninguna cosa de alguna manera afecte nuestra paz. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Dios no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Dios no pueda leer, ni perplejidad tan grande que no la pueda desenredar. Aleluya.
Entonces ven donde Dios con confianza y ábrele tu historia, ábrele tu corazón, cuéntale tu vida. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma. Ningún gozo puede alegrar. Ninguna oración sincera escapará de los labios sin que el Padre Celestial las note, sin que tomen ellos un interés inmediato. ¡Wow! Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual su Hijo amado hubiese muerto o hubiese dado su Hijo amado. Alabado sea el Señor. ¿Cómo orar? En intimidad con Dios. Como a un padre con confianza. Por eso dice el texto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Así que háblale a Dios con confianza. ¿Cómo orar? Por último, en esta sección, versículos 14 y 15, San Mateo 6. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no os perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo orar? Aquí hay otro elemento clave al momento de orar. Debe haber en nosotros un espíritu de perdón. Hay mucho que decir de eso. Ustedes conocen el texto que dice, si vas a orar y llevas tu presente al altar y recuerda que tiene un problema con tu hermano, ¿qué dice el texto? Deja allí tu presente. ¿Cómo orar? El Señor está diciendo, si vas a orar y estás pidiendo a Dios que te bendiga y te perdone, tú tienes también que tener un espíritu de perdón y bendición para el prójimo. Y luego da una sentencia, pero si no perdona al prójimo, tu Padre tampoco te perdonará. Por último, estoy dejando el bocado mejor para el final. Así que si te estás durmiendo, despierte, que ahora vamos a servir el mejor bocado. ¿Estás ahí? Cristo dijo cómo no orar en cuanto a la actitud. Dijo cuál es la actitud a asumir al orar. Y ahora nos va a dar una oración. ¿Nos va a dar qué? A esta oración la hemos llamado la oración modelo. ¿Por qué le llamamos la oración modelo? Porque esa oración contiene los pasos básicos de una oración. Así es, María. ¿Por qué le llamamos la oración modelo? Puede escribirlo allí en el chat. Porque ese es el modelo para orar. Dios tiene deseo de que aprendamos a orar. La oración es algo tan vital que no debemos dejarlo a la ligera. No deberíamos empezar a orar a ver lo que sale. Deberíamos aprender a orar. Cuando aprendemos a expresarnos, aprendemos a tener alivio. ¿Ha visto usted personas que no logran expresarse y se arrancan hasta los cabellos? Yo lo he visto. ¿Ha visto personas que no logran expresarse y están ahí por decirte algo y se enredan y cogen ira y se ponen rojos porque no logran expresarse? Porque el expresarnos crea un desahogo, crea un alivio del alma. ¿Ha visto personas que tienen un problema grande, vienen, se desahogan contigo, te lo cuentan, tú no le resolviste el problema, pero consiguen paz? ¿Por qué? Porque se expresaron. ¿Cuánto más cuando aprendemos a expresarnos ante Dios? Aquel que sí, solo su presencia nos da paz. El Señor quiere que aprendamos a orar. De hecho, la Biblia dice, Romanos 8:26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos y no sabemos pedir. Pero dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
El Espíritu está allí ayudándonos, dice el versículo. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en mi debilidad de mi problema y en mi debilidad de no saber expresar la oración. El Espíritu se mete conmigo en la oración, interpreta mi oración y se la lleva a Dios bien clarita. ¡Wow! Por eso el Espíritu Santo es Dios que me ama, que me salva, pero es Dios que está al lado mío obrando mi salvación día a día. Cristo es Dios que descendió y murió por mí y pagó mi deuda y es quien intercede por mí, pero el Espíritu es Dios que vino a esta tierra a sustituir a Cristo para acompañarme en el diario vivir, para que yo pueda crecer. Y es tan íntimo el Espíritu conmigo o con nosotros que Él toma nuestras propias oraciones y nos ayuda a expresarla correctamente. Por eso Cristo mismo dijo, cuando oréis, oréis así. Él nos dijo, cuando oréis, repetid estas palabras. Oréis de esta forma y luego le enseñó. Dios quiere que aprendamos a orar. Según algunos, y yo creo que así es, la oración, más que una oración hecha para que tú te la aprendas y la diga, es un índice de tópicos de las materias que debe contener una oración. ¿Qué es el Padre Nuestro? Un índice de tópicos de los puntos que debe contener una oración integral, una oración completa. Es una guía de los elementos que debe contener una oración. Mira cómo Elena White lo dice. El Salvador no nos limita, sin embargo, al uso de estas palabras exactas. Estoy citando Discurso Maestro de Jesucristo, página 89. El Salvador no te dice, repite estas palabras así como yo la dije. No. Como ligado a la humanidad, presenta su propio ideal de la oración. Nos enseña a llegarnos a Dios con nuestro tributo de agradecimiento, para expresarle nuestras necesidades, para confesar nuestros pecados y para pedir su misericordia conforme a sus promesas. Eso es la oración modelo. El Padre Nuestro está estructurado. Tú puedes mirarlo allí y descomponerlo. Cuando tú aprendes a buscar la estructura de las cosas, las entiendes más rápido. Muchas veces lo primero que hacemos, los que predicamos y que estudiamos la Biblia, tenemos que buscar la estructura para ver cuáles son las partes que hay allí y qué es lo que contiene. Cuando tú tomas el Padre Nuestro tiene 3 puntos principales. Un día les voy a predicar los 3 puntos del Padre Nuestro. Tiene una introducción, tiene un cuerpo y una conclusión. El Padre Nuestro es como una carta. Una introducción, un asunto y una conclusión. ¿A quién se la dirijo? Padre Nuestro. La dirección, ¿que está dónde? Y ahora empiezo el diálogo. Eso es el Padre Nuestro. Así que cuando Él está dialogando, Dios te hizo inteligente. Somos los seres de la naturaleza de este mundo con inteligencia. Y Dios se goza cuando oramos con... No crea que estoy diciendo eso que somos más inteligentes que otros. No, todo ser humano es inteligente. Dios nos dio inteligencia, raciocinio. Y cuando oramos con raciocinio, de hecho hay una cita, no la tenía pensada darla ahora, que dice que de todas las alabanzas que las criaturas en esta tierra podrían brindarle a Dios, de la que Dios más se goza de las alabanzas de sus hijos, los seres humanos. Porque el ser humano tiene libre albedrío y él decide por sí mismo alabar. ¿Me captó? Cuando un pajarillo alaba a Dios, Dios se goza, pero el pajarillo decidió alabar, pensó alabar, tomó decisión. No, él lo hace por naturaleza. Cuando una flor sale bella, alaba a Dios, lo alaba, muestra, cuenta la gloria de Dios. Pero la flor decidió hacerlo. No, fue creada para eso. Pero cuando el ser humano, que tiene libre albedrío para decir sí o no, decide alabar a Dios, Dios se goza. Yo disfruto los besos de mis hijos y de mi esposa también. Pero los besos que más disfruto de mi familia son los que me dan cuando yo no lo pido. Porque ellos decidieron dármelo. ¿Me capta? No te estoy diciendo que no lo pida, a veces hay que pedirlo. A veces las damas quieren que le adivinemos todo. No, pídalo, dígalo, que eso es bueno. Pero cuando mi niñita pequeña venía y me abrazaba, Shalomi, Gabriela, Oscar, y me daban un abrazo y un beso sin yo pedírselo, wow, ¿cómo se disfruta eso?
Entonces Dios disfruta cuando tú vienes a orar y te expresa con inteligencia, usando tu sabiduría que Dios te dio para rendirle honor y gloria a Él. No cuando viene y ora y dice un estribillo que a los pocos minutos te queda diciendo, yo oré o no oré, yo oré o no oré. ¿Te ha pasado eso? Acabas de orar como los gentiles, dijiste una vana repetición y trataste a Dios como un objeto, al punto que ni te acuerdas lo que dijiste. De hecho, qué mal se siente la esposa cuando le decimos una cosa y luego le decimos, ¿te lo dije o no te lo dije? ¿Y con quién tú estabas hablando que no sabe lo que me dijiste? ¿Me captan lo que estoy diciendo? La oración tiene una estructura, descubrámosla. Te la dice simple, 3 partes. Una introducción, ¿qué más? Ya te lo estoy poniendo fácil. Yo no estructuro los sermones para que tú te aprendas, no, te lo estructuro para que te lo aprendas y entienda el mensaje, pero cuando uno lo estructura la gente puede escoger. Ya tú sabes que cómo no debo orar, como los hipócritas y como los gentiles. Y ya sabes cómo oraban los hipócritas y los gentiles. Cómo debo orar en secreto. Debo orar abriendo el corazón a Dios como mi Padre. Y ahora la oración modelo. En la oración modelo te va a decir cómo se ora. Una oración modelo tiene ¿cuántas partes? Primera parte se llama introducción. Y tiene esa introducción una sola parte. Padre nuestro que estás en los cielos. Es lo primero. Ya les hablé de este punto, de hablarle a Dios como a nuestro Padre. Nos acercamos a Dios con confianza, sabiendo que nos ama con amor eterno. Si te dirigiste, te está dirigiendo a tu Padre. Hay que hacerlo con respeto y con solemnidad. Dios mora entre querubín y seres santos quienes velan su rostro para no estar allí. Dios nos ama con un amor eterno, de un Padre eterno, pero esto no significa que debemos tomar a la ligera su nombre. ¿De acuerdo? La reverencia y el respeto no deben eliminar la confianza. Padre nuestro que estás en los cielos. Dibujemos la oración de cuánta manera, pero Cristo dijo que cuando oremos nos dirijamos al Padre. No hay que orarle a Jesús, sino ¿a quién? Al Padre. No es pecado orarle a Jesús, pero Él dijo que lo oremos en el nombre de Jesús. Órale al Padre y dile que la garantía es Jesús. ¿Ah? El cuerpo tiene 6 partes. ¿Cuántas partes tiene el cuerpo de la oración modelo? 6 partes. Tiene 6 peticiones. Ya tú puedes coger tu Biblia y irla sacando las 6 y escribirla. Primero una introducción, Padre nuestro que estás en los cielos. Luego tiene 6 peticiones. Los que están en el chat pueden empezar a escribirme las peticiones. Yo quiero animarlo a que se integren al sermón aunque están en la casa. Yo sé que algunos se paran, van a la nevera, toman el juguito o aprueban el postre y la comidita, pero estamos adorando a Dios ahora. Seis peticiones. Y esas 6 peticiones se dividen en 2 grupos de 3. 3 concerniente a Dios y 3 concerniente a ¿quiénes? Wow, pastor, miren por dónde vamos y todavía no le he pedido a Dios lo que quiero, porque la oración no se trata de ti, se trata de Dios. Cuando vienes a la presencia de Dios, tiene que venir con corazón descansado, diciendo, aquí me rindo, Señor. Y cuando pongo las cosas en tus manos, no tengo que decírtela porque ya tú las sabes. Así que solo con doblar mi rodilla en secreto y empezar a hablar con Dios, ya debo confiar que Dios tiene el control. Pero a veces empezamos a orar de una vez por el problema. No empieces a orar por el problema. Estás viniendo ante el Dios Todopoderoso. Y si veniste ante el Dios Todopoderoso, empieza alabándolo. El cuerpo tiene 6 partes. Las primeras 3 tienen que ver con nuestra honra a Dios. Y las segundas 3 con nuestras necesidades. Primeramente honro a Dios y luego hablo de mis necesidades. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y todas las demás cosas. De hecho, si algo se te olvida a la hora de orar, que seas lo que iba a pedir, pero no te olvide alabar a Dios. Pastor, eso es una locura, porque lo que menos se me olvida cuando voy a orar es lo que estoy pidiendo. Pero ya Dios sabe de lo que tenéis. Así que cuando va a orar, empieza a alabarlo. Y si la presión te ataca por decirle, dile, Señor, tú sabes todo lo que necesito. Encárgate de eso. Déjame seguir alabándote. Alabado sea el Señor. Porque orar
no es venir a Dios para traerle todas mis cargas solamente. Principalmente orar es venir a su presencia para que Él me transforme y me llene. La primer punto de los 6 es: santificado sea tu nombre. Empieza alabando a Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo quién es. Discurso Maestro Jesucristo, página 92. Cuando oramos, santificado sea tu nombre, pedimos que lo sea en este mundo y en nosotros mismos. En todo acto de la vida debemos manifestar el nombre de Dios. Esta petición exige que poseamos el carácter de Dios. Esto podrá hacerse únicamente cuando aceptamos la gracia y la justicia de Cristo. Cuando decimos santificado sea tu nombre, no es un estribillo para repetirlo sin sentido. Es un momento para detenernos. Si tú ahora tomas esos 6 puntos y te detienes por cada uno de ellos un tiempo hasta disfrutarlo, ¿cuánto tiempo puedes orar? Yo recuerdo la primera vez que me retaron a orar 15 minutos sin parar. Se me acaban las palabras a los 4 minutos. Prueba, arrodíllate y di: voy a orar 20 minutos. Y trata de no ser repetitivo, porque a Dios no le gustan las muchas repeticiones. Pero aquí está el secreto. Solo en la introducción, Padre nuestro que estás en los cielos, te puedes detener y empezar a hablar con Dios como tu Padre. Y si allí no lo sientes, Señor, yo quiero sentir que eres mi Padre, que estás conmigo aquí. Yo quiero sentir que estás en mi que o tú estás aquí o tú me elevaste allá. Y luego empieza por las secciones. Santificado sea tú. Y ahí te puedes detener a alabar a Dios, su grandeza, su nombre. Venga tú. Segunda petición del cuerpo, que son 6. Venga tu reino. Cuando dice venga tu reino, estás hablando de 2 reinos, que al fin de cuentas es uno solo: el reino de la gracia y el reino de la gloria. Ahora estamos en el reino de la gracia, luego vendrá el reino de la gloria. No se puede establecer el reino de su gloria si antes no se establece el reino de su gracia. Yo no puedo ser partícipe del reino de su gloria si primero no soy alcanzado por el reino de su gracia. Cuando digo venga tu reino, lo que estoy diciendo, Señor, que tu reino alcance el mundo, alcance la gente. Venga a mí, que tú me hagas parte de mi reino. A ese reino se refería Jesús cuando decía: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros. Se refería al reino de la gracia, de la salvación. Pero también Cristo dijo: yo me voy pero vuelvo. Cristo pronto vendrá a establecer su reino de gloria. En esta sesión es el momento de detenerte y hablar un rato con Dios, si así quisiera, hablando de la necesidad que hay de que su reino se establezca, hablando de la necesidad que hay de que destierre el reino del príncipe de este mundo. Es el momento de hablarle a Dios de la angustia, de los dolores de esta tierra, de este planeta, y rogarle que su reino se establezca. Es el momento de pedirle que Él gobierne en tu corazón, que Él sea el rey. ¿Cuánto tiempo puede orar solo con ese punto? De hecho, van a haber días que tu necesidad es enfatizar un punto más que otro. Y ahí te detienes a hablar con Dios. Luego viene el último punto de las primeros 3. Hágase tú. Esa parte a veces es dolorosa porque la voluntad de Dios no es la nuestra. Hágase tu voluntad. Y el texto dice: ¿dónde? En la tierra como en él. ¿En el cielo se hace la voluntad de Dios? Perfectamente. ¿Y en la tierra? No se hace. Empezando con tu vida, sometiendo tu vida a Dios. Señor, hágase tu voluntad. Y ahí es el momento de empezar a presentarle a Dios cosas que tú quisieras, pero que Él no quiere. Es el momento de rendirte, de doblegar tu carácter, doblegar tu voluntad. Cuando Cristo estaba en el Getsemaní, la voluntad de Cristo, no pecaminosa, porque Cristo no tenía pecado, se resistía a la voluntad del Padre. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí. La voluntad humana de Jesús se resistía a la muerte, se resistía a la cruz. Por eso gritó 3 veces: Padre, si hay otra forma. Se resistía. Este es el momento cuando tienes que venir a hacer penitencia al pie de la cruz y rendirte al Señor en el punto donde tu voluntad se revela con la suya. Esto es lo que quiero, esto es lo que tú quieres. Ahí es el momento de abrir el corazón. Señor, doblégame, me rindo a ti. Cambia mi carácter, cambia mi estilo, cambia mis gustos. Y ahora tú vas viendo como la oración no es para repetirla, sino es para tomarla como una guía. Y entonces abre a los 3 puntos que tienen que ver con nuestras
para este momento ya has ensalzado a Dios como el Todopoderoso. Para este momento has reconocido que quiere su reino en tu vida y en este mundo. Para este momento ya te has sometido a su voluntad. Si quieres, no pidas más, porque el que se somete a la voluntad de Dios, Dios no lo desampara. Pero como nos da alivio desahogarnos, Dios nos dejó en el Padre Nuestro una sección para que pidamos por nuestras necesidades. Pero cuando tú revisas la Biblia, pareciera que no es necesario, porque dice, ya yo sé, antes que la palabra esté en tu boca, yo la sé. Y si me busca primeramente, yo me encargo del resto. Y en el versículo 8 leímos, vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis. Entonces, ¿por qué ahora me pone una sesión para que yo la diga? Para que me desahogue y aprenda a confiar en Él y a depender de Él. El pan nuestro de cada día. Hay mucho que decir de esta frase, el tiempo no me da. Pero este es el momento de pedir por nuestras necesidades materiales. La palabra allí no es pedir solo por el pan, es el momento de pedir por el pan, por el techo, por la ropa, por el vestido, por el trabajo. Es el momento de pedir por la salud, es el momento de pedir por nuestro bienestar físico, mental y espiritual, mayormente por nuestro bienestar humano. Ahí es el momento de traer las cargas. Nota cuánto ya tú has orado y todavía no has traído tus cargas. Ahí es el momento de poner tus cargas materiales y tus cargas humanas en el contexto de lo material. Le pides comida, le pides un trabajo, le pides un techo. Ahí es el momento. Recuerda que el texto dice el pan nuestro, de manera que cuando pidas el pan tuyo, pide el de los otros también. No solo está hablando de tu pan, está hablando del de los demás. Punto número 2 de la segunda sesión sería el punto 5 del cuerpo. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos. Los expertos dicen que la oración modelo no era nueva. Era una oración que ya los rabinos la sabían. Pero que lo nuevo de la oración modelo es esa expresión. Como nosotros, perdónanos como nosotros también. Eso no estaba o no era parte de las oraciones. Claro, este formato lo diseñó Jesús. Pero en las oraciones comunes de los judíos no estaba una expresión así. De hecho, por eso Cristo tiene que enfatizar, y ya lo vimos en el capítulo 5, que Dios nos manda a bendecir a los que nos maldicen y a hacer bien a los que nos hacen. Lo menos que haría un judío era perdonar y amar a un samaritano, a un gentil o a un romano. Y ahora el Señor aquí dice, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos. Esta es una sesión que nos está diciendo que hay que apartar un momento en la oración para confesar. ¿Un momento para qué? Hay que apartar un momento en la oración para confesar. Y cuando tú revisas toda la doctrina de la confesión y el arrepentimiento, sabes que la confesión no es algo que se hace a la ligera. Es el momento de señalarle a Dios nuestras faltas específicas, nuestra posición específica y dónde lo defraudamos. Perdona nuestras deudas, no es decirlo y ya seguí, es detenerme a hablar con Dios de mis faltas. Y vuelve y dice que cuando haces eso tienes que tener también un espíritu perdonador. Y por último, el punto número 3 o el 6 del cuerpo, no nos deje caer. Algunas versiones dicen no nos metas en tentación. La expresión correcta es no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Cuando confieso mis pecados y pido perdón, estoy hablando de mi vida pasada. Cuando le digo no me dejes caer en tentación, estoy hablando de mi vida presente y futura. Mas líbranos del mal. El Señor no me libra de la tentación, pero me libra de caer en ella. ¿Están aquí? Por eso le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, te van a tentar. Yo no lo voy a evitar, pero he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahí es el momento, en ese punto último, es el momento de presentar nuestras debilidades de carácter, es presentar nuestra tendencia al pecado. En el punto anterior yo le hablo de mis faltas, en el punto siguiente, que es este, ahora le hablo de lo que me lleva a caer en faltas. Mis tendencias pecaminosas, mi naturaleza pecaminosa, no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Es el momento de decir, Señor, tú me conoces, sabe quién soy, sabe dónde fallo, sabe dónde caigo, sabe mi naturaleza, líbrame de ese mal, no me dejes caer.
Cuando abrimos el corazón de esta forma de la oración modelo, estamos orando correctamente. Todo esto se hace en un círculo cerrado solamente entre tú y quién. Si haces esa oración, saldrás de allí más humilde. Si haces una oración así, no te vas a fijar en la falta de los otros. Si haces una oración así con todo tu corazón, la presencia de Dios te rodeará. Y saldrás de allí santificado, pero tú no saldrás alardeando de que estás santificado, ni siquiera sabiéndolo. Porque saldrás de allí contrito y humillado, amando más y entendiendo más al prójimo. Pero la oración tiene una última parte que se llama la conclusión. Al final le dice, todo esto te lo pido porque tuyo es el reino, tuyo es el poder. Es como diciéndole, te estoy pidiendo cosas imposibles, te estoy pidiendo cosas que yo no puedo conseguir ni nadie me la puede dar, pero te la estoy pidiendo a ti, que tienes el poder, que tienes la gloria, que eres el dueño. De esta manera le está diciendo a Dios, yo confío que lo que te pedí, tú me lo puedes dar. Es como cuando Moisés le dijo a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Capítulo 33 y 34 de Génesis, quiero verte. Y dice que Dios pasó por allí. Y el mismo Dios repitió, Jehová, Jehová, grande en misericordia, tardo para la ira, Jehová clemente y piadoso. Cuando terminamos la oración exaltando la grandeza y los atributos de Dios, estamos terminando como empezamos, otra vez alabando a Dios. Cuando revisas la oración modelo, no te estás deteniendo en ti, sino a contemplar a quién. Cuando contemplo mi miseria, me derrumbo. Cuando contemplo la grandeza de Dios, soy levantado. Apelamos a sus atributos. Así que la oración modelo, estructúrala. Coge la estructura. Y cuando te arrodillas a orar, no estoy hablando cuando oras por la comida, cuando oras que te monten el carro. Hay muchos tipos de oración. Y Dios no nos demanda que asumamos la misma actitud siempre. Hay una cita en Hawaii que dice que ore en el baño, que ore cuando camina, que ore cuando corre, que ore cuando está entre la multitud, que Dios te escucha. Pero cuando va a hacer esta oración, es el momento de irte donde nadie te vea, doblar tus rodillas. Y si allí no tiene que doblar rodillas, puede doblar también el cuerpo. Si tiene que acostarte boca abajo, te acuesta boca abajo. Si tiene que arrastrarte, te arrastra, porque está ante el Dios grande. Pero eso nadie te está viendo, nadie está viendo lo piadoso que eres, nadie está viendo lo santo que eres. ¿Quién es que lo está viendo? Dios. No hagáis vuestra justicia delante de los hombres. Y ahora empieza a derramar tu alma a Dios, hasta el punto que pueda hablar con Dios 1 hora, 2 horas, una noche, una tarde. Ese proceso no lo hacemos los cristianos, y cuando no lo hacemos, nuestra vida cristiana es árida y vacía. La oración modelo puede dividirla. Te doy 2 modelos más y termino. Hace un tiempo le dimos a un grupo, se lo di a los grupos de aquí de la iglesia, la oración modelo se la dividí en 4 palabras, ACPA. ¿En cuántas palabras? Ustedes las recuerdan. Está ahí en el manual de líderes de grupos pequeños. Enseñamos a estructurar su oración, la oración modelo, un momento de A, adoración, un momento de C, confesión, un momento de P, peticiones y un momento de A, de agradecimientos. Es una oración estructurada. El escritor adventista Mark Finley estructura la oración modelo con las palabras A, C, A, S, ACAS. A, adoración, C, confesión, A, acción de gracia, S, súplicas. La oración modelo es una estructura de pasos, de tópicos, de puntos, para que nosotros aprendamos a orar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. ¿Hemos aprendido algo hoy? ¿Cómo no orar? ¿Cómo orar? Y una oración guía para que cuando vamos a la intimidad con Dios podamos expresarnos y derramar nuestra alma a Dios. Allí donde está, levántate y vamos a orar, a cantar. Levántate en tu casa, vamos a cantar, a alabar a Dios. Los hermanos que han venido aquí vamos a levantarnos y vamos a adorar también. Cantemos este cántico con regocijo a Dios. Saca ese momento especial para hablar con Dios hoy. Derrama tu alma a Dios y ven esta tarde a alabarlo, ya sea en tu conexión allí, para que glorifiquemos su nombre. Ustedes saben este canto, no lo tendremos en la pantalla, pero ustedes lo saben.
Hablar con Dios, yo necesito, me da las ganas de vivir la vida en Él, tiene sentido, pues sé que Él me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Yo quiero invitarte, hermano, a que saques ese momento con Dios y que empieces a experimentar una oración así, tú solo. El resultado déjaselo a Dios, pero no será igual de allí en adelante. Vamos a estar de rodillas y vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias porque nos enseñas a orar. Haznos entender lo vital que es para nosotros. Enséñanos a orar, no porque tú necesites palabras bonitas o rebuscadas, sino porque nosotros necesitamos expresar, abrir el corazón. Y cuando oramos siguiendo este mandato de Cristo, le derramamos el alma a Dios. Ayúdanos que así sea. Señor, a ti sea la honra y la gloria. Si alguien ha visto alguna manifestación de piedad en nosotros, que a ti sea la gloria. Pero líbranos de buscar hacer esto donde los hombres nos vean. Y ayúdanos a afanarnos por buscar tu presencia. Ponemos tu iglesia, nuestras vidas, cada oyente, cada persona que nos ve por las redes, la ponemos en tus manos. Guárdanos del mal, pero sobremanera, oh Dios, danos tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.